Hermanos, gracias a Dios que nos podemos conectar y estar juntos en la Escritura, escuchando qué dice el Señor, siendo instruidos por el Señor. Te pido que juntos oremos antes de comenzar este servicio y que meditemos en las palabras de Jesús cuando dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Señor, tú cuando viniste dijiste que el reino de los cielos se había acercado, que ya los últimos tiempos habían inaugurado en tu venida, que así como tú fuiste fiel, Señor, al cumplir tu palabra en todo el Antiguo Testamento, de que vendrías, que irías a esa cruz, morirías y resucitarías al tercer día, también cumplirás tu palabra, Señor, que tú volverás en gloria, Señor, que estarás con nosotros, que tú estarás morando con nosotros, estaremos contigo, Señor. Te pido que alientes el corazón de cada uno de los hermanos, que nos aliente, Señor, que nos anime, Señor, al recordar que esa promesa, Señor, esa grande promesa de que tú eres nuestro Dios y que ahora nosotros somos tu pueblo, es real, Señor. Que es real ahorita, Señor, y será real cuando tú vengas en gloria o cuando nos lleves a tu presencia, Señor. Quita todo temor, toda angustia, Señor. Que nos puedas llevar a entender que tú eres Dios y que tú inauguraste tu reino y que lo consumarás, Señor. Tú eres todopoderoso, tú eres sabio, tú eres bueno, Señor. Enséñanos a anhelar y a vivir a la perspectiva, a la luz de que tú eres el Dios de gloria. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos a alabar juntos a nuestro Señor. Hoy es un buen día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadena
cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, estamos agradecidos porque en medio de todo este caos, Señor, y de toda esta tormenta que hemos vivido, Señor, tu mano nos ha sostenido. Yo te lo voy a leer en la versión, la Nueva Biblia de las Américas, y vamos a leer del 1 al 4. Son solo 4 versículos que vamos a estudiar muy brevemente. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre. Y dijo: en verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Rápidamente, esta viuda se encuentra en el arca del tesoro echando sus ofrendas. Esta área del templo era donde podían entrar las mujeres y los gentiles, y Jesús está ahí sentado viendo cómo están echando las ofrendas. Y le llama a sus discípulos y le dice que vengan a ver lo que estaba sucediendo. Ahora pregúntate, ¿por qué el Señor quería que lo viera? ¿Por qué el Señor, por medio del Espíritu Santo, iluminó esta revelación, reveló esto en la Escritura para que nosotros lo tuviéramos? Bueno, igual que los discípulos tenían que ver lo que estaba pasando, nosotros tenemos que verlo. ¿Qué está sucediendo? Esta mujer era viuda y era pobre. ¿Qué significa esto? Que no tenía ningún sustento. Su esposo, aquel que era llamado a proveer para ella, aquel que era llamado para cuidarla, no estaba ya. No tenía nadie. Es decir, estaba financieramente arruinada en el futuro. Y en este momento era pobre, no tenía nada. Y dice que echa 2 monedas pequeñas de cobre, que en las monedas que se usaban en el antiguo Israel en el siglo I, era una moneda tan pequeña como nuestra moneda de 10 centavos, y como también era la más pequeña, era la de menos valor. Y dice Jesús que ella echó mucho más que los otros. ¿Por qué echó mucho más que los otros? Porque el Señor no nos juzga, depende de cuánto ofrendemos en cuestión de cantidad. Es decir, no es más deleitoso para el Señor si tú ofrendas cierta cantidad que es mayor que otra por ser esa cantidad. Lo que el Señor mira es nuestros corazones. Pablo dice que el Señor ama al dador alegre y que cada uno dé según haya prosperado. Entonces, la ofrenda no tiene que ver con cuánto ganes, no tiene que ver con a partir de cierta cantidad yo ya puedo ofrendar, porque es un llamado de toda la iglesia. Esta mujer confiaba en el Señor, de otra forma no lo hubiera hecho. Mientras los ricos dice que daban de lo que les sobraba. Es muy fácil ser dadivoso cuando hay un exceso y cuando ese exceso no afecta ni cambia tu estilo de vida. Pero pensemos en esto. La forma en que tú usas tu dinero el día de hoy evidencia que Cristo es el Dios de gloria que gobierna tu vida, y por lo tanto ese dinero que tú tienes lo usas como administrador de él, o muestra que tú crees que tú eres el mismo Dios de tu vida y que lo que determina en lo que vas a gastar está en función de tus deseos y de tus placeres. Es deleitoso ofrendar, pero es deleitoso hacerlo a la luz y la perspectiva de que nuestro Dios nos ha dado para darle a Él. Lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Él nos lo ha dado, no porque lo hayamos ganado sin que Él nos lo hubiera dado. Quiero que cierres tus ojos y oremos y le pidamos al Señor en este momento que nos dé gracia para ver las cosas como Él las ve.
Señor, esta mujer de verdad no tenía nada más que esas 2 monedas y te las dio. Te pedimos, Señor, que no nos dejes pensar que es el dinero, la cantidad de lo que damos, lo que lo hace agradable delante de tus ojos, Señor. Podemos obedecer y ofrendar, Señor, pero sin estar gozosos en hacerlo. Podemos ofrendar por compromiso, pero no porque de verdad queramos participar de esta obra, de esta oportunidad de gracia que tú nos das. Te pedimos, Señor, que nuestros corazones sean transformados, que ya sea poco o mucho en cuestión de cantidad, lo hagamos deseando agradarte a ti, Señor. Te pedimos que obres por tu gracia en nuestros corazones, que transformen nuestros corazones. Que aquellos que tengan abundancia, Señor, den abundantemente. Y aun los que tengan poco, den conforme a tu voluntad, según hayan prosperado. Esta mujer es un ejemplo de confianza porque ella no tenía nada. Enséñanos a estar conscientes que somos administradores, Señor, y no dueños de lo que tú nos has dado. En tu nombre oramos. Amén y amén. Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la predicación y vamos a adorar a nuestro Dios escuchando la palabra del Señor predicada. Y nos quedamos con nuestro pastor. Hermanos, amigos que nos están viendo por estos canales, estas redes sociales, en las cuales estamos compartiendo la palabra de nuestro Dios ya de más de un año. Empezamos a compartir debido a esta pandemia y esperando en el Señor que pronto reiniciemos entre semana nuestros estudios presenciales en la Ciudad de México. Pues seguimos con la ayuda del Señor, con su bendición, estar compartiendo, permanecemos compartiendo y transmitiendo todos estos mensajes que anhelamos en el Señor que sean de bendición para su vida, pero también que le den gloria a su nombre. Qué bueno que está usted el día de hoy escuchando este mensaje. Y vamos a continuar en el estudio de la carta a los Efesios. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos va a llevar definitivamente a amar a Dios. No puede haber otra respuesta. No tan solo conocer, saber de Dios, sino conocerle personalmente a través de su palabra. Cuando vamos comprendiendo cada uno de sus conceptos, de su definición, y lo vamos experimentando en nuestras vidas, el resultado va a ser amar a Dios. Y amar a Dios es lo que nos hace obedecerle. Jesucristo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la evidencia del verdadero amor, obediencia. Conocer la hermosura de la gracia de Dios provoca una gran admiración. Adoramos a Dios. Como cuando ves un cuadro hermoso, una canción, la escuchas, algo que el humano aquí en la tierra, wow, te provoca una admiración. Cuando nosotros conocemos a la gracia de Dios, nos va a provocar una profunda admiración, porque la gracia de Dios es hermosa. Cuando nosotros sabemos lo que esa gracia trajo a nuestras vidas, lo que obtuvimos y obtenemos, que sigue permanente y activa para aquellos que Dios ha amado, provoca una verdadera y profunda rendición al Señor. Conocer a Dios, entonces, vamos amándolo más, adorándolo cada vez más. Estar conscientes de quién es Él nos va llevando a una rendición, a oponernos totalmente a nuestra propia carne que quiere ser autónoma. Y la invitación el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, amigas que nos están escuchando, no tan solo es que contemplemos la gracia de nuestro Dios, no tan solo que contemplemos la hermosura de esa gracia, sino que la recibamos. Dejemos que esa gracia conquiste nuestra autonomía. Saber que la gracia de Dios es esa manifestación de nuestro Dios hacia nuestras vidas, nos lleva a estar descansando que Dios tiene el control y que Él desea lo mejor para los que Él ha amado. Que el día de hoy podamos escuchar en su palabra esta definición, esta muestra de lo que la gracia es y qué tan gloriosa es, y nos lleve firmemente
a tomar la decisión de depender de Él, confiar de la maravillosa decisión divina de darnos su favor. Y hoy por eso he nombrado el título, La hermosura de la gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Y seguramente todo aquel que ha compartido el Evangelio tiene estos textos memorizados. Son muy famosos estos textos en la iglesia cristiana. Y si usted los está oyendo el día de hoy por primera vez, escúchelos con atención, pero sobre todo, hágalos suyos. Trate de memorizarlos, de hecho, porque esto impacta el corazón de una manera preciosa. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha hecho una obra de rescate. Es lo que significa ser salvo. De rescate de la condenación eterna, y eso es manifestando un atributo propio de Dios que hemos ya estudiado la ocasión pasada, que es la esencia de la gracia y que se ha manifestado hacia sus amados. Dice aquí que somos salvos por la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Bueno, es, ya lo dijimos, un atributo de Dios, algo que caracteriza al único Dios vivo y verdadero, que es parte de Él, parte de su carácter, que lo distingue propiamente como Dios. Debido a que Él es Dios, entonces manifiesta este atributo. Y dice aquí el Señor que Él manifiesta su gracia dando un don, ¿verdad? Porque por gracia manifiesta su atributo, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y esta palabra don que se nos ha entregado a nosotros es doron, con D-O-R-O-N, doron, que significa presente. Estaba dirigido a la presentación de sacrificios, ofrendas o regalos. Aquí el Señor nos está enseñando que nosotros somos extraídos de nuestro destino eterno merecedor, es decir, por nuestro pecado merecíamos la muerte eterna, y el Señor nos saca de esa condición porque nos da un regalo. Romanos 3:24 nos lo vuelve a afirmar. Dice que nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sabemos que en Romanos 3 nos está hablando de la expresión de Dios, de la salvación en una condición totalmente imposibilitada personalmente. Es decir, ningún ser humano podría haber hecho absolutamente nada para ser salvado, para reconciliarse con Dios. Es algo que se manifiesta gratuitamente. Dios nos salva a través de la justificación, ya lo hemos hablado en ocasiones anteriores, somos presentados delante de Dios como justos y santos debido a la obra de Cristo Jesús que se nos imputa. Y eso es solo posible, dice la Escritura, por gracia, por su gracia. Y tiene esta característica, es gratuito. No le cuesta a la persona que lo recibe. Ahora, no todos reciben esta salvación. No todos tienen esta manifestación de la gracia de Dios en sus vidas. Nos enseña la Biblia que muchos van a recibir la condenación eterna, el justo juicio de Dios por los actos que esas personas cometieron. Tal vez tú te preguntes en este momento, bueno, ¿y los salvados? ¿Por qué entonces Dios los salva? Porque Él decidió amarlos y salvarlos, como ya lo vimos en Efesios 1, desde la eternidad. Él hace una elección incondicional de los que soberanamente, es decir, por su propia decisión, Él hizo que esas personas, o Él ha hecho todo lo necesario para que esas personas no terminen con el castigo que merecían, sino manifestando Dios, como dice aquí, su gracia. Entonces, la gracia es el atributo divino
con el que Dios decide conceder, obsequiar algo sin algún costo para la persona. Es decir, la salvación tuvo un costo, pero no para quien recibe la salvación. Ninguna persona que va a ser salva, que es reconciliada con Dios y que terminará en una relación eterna con Él en el cielo, en los cielos nuevos y tierra nueva, ninguno de ellos va a ser porque hizo algo bueno, porque lo merecía, porque lo logró. No, lo hizo solamente, como dice aquí el Señor, Dios. Él fue el que intervino, Él fue el que pagó el costo. No, gratuitamente no significa que no se pagó nada, significa que el deudor no lo pagó. Fue gratis para el deudor. Y esto, repito, solamente se ejerce para los que Dios ha elegido. Ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento se tiene con los humanos en general la manifestación de la gracia. En el Salmo 145:9, por ejemplo, dice: bueno es Jehová para con todos. Y aquí aclaramos esta situación, porque entonces muchas personas reciben beneficios de Dios. Jesucristo lo dijo: el sol sale sobre buenos y malos, hay aire sobre buenos y malos. Bueno, aquí lo dice: bueno es Jehová para con todos. La bondad de Dios se manifiesta con todos. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Su misericordia se manifiesta de todos. Pero la gracia se distingue de la misericordia porque esta es sobre toda la creación. La salvación, la gracia es para aquellos que Dios ha escogido. En Romanos 11:5 nos da nuevamente el Señor, a través de la inspiración de su Espíritu Santo, a el apóstol Pablo, que escribió esta carta. Es Dios quien dirige estas palabras y por eso consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. Y aquí en Romanos 11:5 Dios nos habló dándonos esta explicación que distingue la gracia. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, en este aparente trabalenguas que el apóstol Pablo nos entrega, lo que nos está diciendo es que lo que es de las obras del ser humano, lo que es posible hacer del ser humano, va totalmente opuesto, es un antónimo de la gracia. La gracia no puede tener obras de la persona que recibe el beneficio, que recibe el regalo. De hecho, la palabra regalo eso significa. Tú no llegas en tu cumpleaños a tu fiesta y te dicen: mira, te traje un regalo. Y ya que te lo entregan y lo abres y ves ahí, ¡ay, qué bonito mi regalo! Y entonces te saca la factura, mira, toma, me debes 2,000 pesos. ¿No? O ahora tú me tienes que dar mi regalo en mi cumpleaños. Dejaría de ser regalo. Humanamente es difícil de comprender porque pocas veces manifestamos gracia. Siempre que damos algo, nuestro corazón egoísta nos hace ser demandantes. Si yo doy algo, yo le doy un ray a esa persona, yo estoy esperando que la próxima vez que yo no traiga auto, esa persona me dé un ray a mí, ¿verdad? Y así somos desafortunadamente, pero eso no es gracia. Y nosotros tenemos que aprender porque el Señor nos dijo: da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, aquí en Romanos 11:5 y 6 vemos que hay una elección por gracia y que esa gracia no depende de lo que esos hombres escogidos por Dios tengan una característica especial en ellos mismos o por ellos mismos. No por sus obras, ya no es por obras, dice aquí. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, no puede ser. Dios manifiesta eso de una manera total y absoluta. Su poder le permite hacer eso. Repito, a nosotros se nos complica. Y por eso, como nosotros no lo alcanzamos a lograr hacer, se nos complica comprender de parte de Dios muchas veces. ¿Y cuál es el resultado? Que la gente no quiere recibir eso. Le dices: oye, mira, cree en el Señor Jesucristo y obtienes la salvación. Creen que Él pagó por tus pecados. No, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que ganarme. De hecho, hay doctrinas
ajenas a la Biblia, que dicen que usan la Biblia, pero malinterpretando textos, por ejemplo, de Santiago, en el que habla acerca de una fe muerta, contrastándola con una fe viva, en que la fe viva tiene obras, pero esas obras no son meritorias, o esas obras son el resultado de la fe. La fe tiene un fruto, el arrepentimiento tiene un fruto en una persona, pero esos frutos, esas acciones de la persona no la hacen merecedores del regalo de Dios, porque como está explicando aquí Pablo, sería totalmente contradictorio a la gracia de Dios. Entonces la característica del regalo es que no hay nada a cambio, no es una transacción comercial que dependa, repito, de el ser humano, sino que Dios mismo se requería el pago con una vida y viene Cristo a pagarlo en la cruz del Calvario. Se requerían derramamiento de sangre para la expiación del pecado, se derrama hasta la última gota de sangre de Cristo. Se requería que sufriera el castigo que nosotros merecíamos y en la cruz recibe y cae sobre él la ira de Dios, lo cual implica la propiciación por nuestros pecados. Ya no nos llega a nosotros debido a que carga Jesús justamente que significa del requerimiento de Dios, no que Él lo mereciera, porque Él fue totalmente inocente, nosotros merecíamos y Él lo recibe, se coloca como propiciación, se coloca como un intermediario, como un mediador en el que Él recibe totalmente lo que nosotros merecíamos. Nada a cambio y nosotros no lo merecíamos. Inmerecido es lo que recibimos al ser salvados. Abraham Booth, en su libro El reino de la gracia, escribió esto: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Ahora, cuando nosotros decimos que es un regalo inmerecido, lo que recibimos por gracia, por supuesto que define la manifestación de esa gracia. Pero cuando nosotros entendemos cuál era nuestra posición ante la justicia divina, ese regalo no es tan solo inmerecido, es decir, que no hicimos nada para merecerlo, es desmerecido. ¿Qué significa eso? Esto es maravilloso y comenzamos a ver la hermosura de la gracia, la hermosura de la manifestación de Dios a sus amados, a sus escogidos. Porque nosotros no nos quedamos en un neutro, no quedamos impávidos, bueno, no hicimos nada para estar con Dios por toda la eternidad. No, hicimos lo contrario para eso. Hicimos lo opuesto, éramos enemigos de Dios. Nosotros hicimos todo lo necesario para terminar en el infierno. Nuestra condición de pecado era tan desagradable a Dios que nosotros merecíamos el infierno. Nuestras acciones de pecado son tan desagradables a Dios que merecíamos estar apartados de Él para siempre, eternamente. Sin embargo, Él nos da ese regalo desmerecido, opuesto a nuestras acciones, a nuestras decisiones. Nos reconcilia con Él gracias a lo que Cristo hizo. Por eso dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Entonces, esa gracia se manifiesta y es una fuente y origen de la fe. La fe no es algo que nosotros teníamos según lo que está diciendo aquí. Es la obra de la gracia de Dios en nosotros. La fe es parte de ese regalo desmerecido. Es lo que nos permite a nosotros tener una reconciliación con Dios que hace que Dios nos dé al final del día esa salvación. Pero lo que está diciendo aquí es que nosotros no lo teníamos en nuestra propia naturaleza, en nuestra condición de pecado. Éramos incrédulos
por naturaleza. Y todos nosotros estamos totalmente convencidos. Ahora que vives el contraste de tu vida pasada, te das cuenta cómo no creías, porque no hay una fe a medias. Hay personas que piensan, bueno, pues es que aquel hermano está alejado de Dios, ¿no? Perdió la fe. ¿Cómo puedes perder algo que nunca has tenido tú por tu propia cuenta? Es algo que Dios, su gracia irresistible, nos ha entregado y nos coloca una nueva naturaleza que da evidencia. Puede haber, ¿verdad? Como dice la Escritura, que se ha enfriado el amor, pero no hay un alejamiento de Dios, porque la reconciliación es totalmente soberana de parte de Él. Jesucristo dijo, mis ovejas escuchan mi voz y nadie, y yo, ¿verdad? Y nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, en múltiples ocasiones el Señor dice aquí dice que es un don de Dios. Y el Señor dice que los dones de Dios son irrevocables. Entonces, es algo que Dios ha entregado. Hay personas que insisten, pero si tú examinas los argumentos de esas personas que insisten que la salvación es posible que se pierdan, todos ellos son cuestionamientos filosóficos. No son a través de una verdadera, seria exégesis bíblica, de un análisis de los textos, que los textos estén diciendo esos argumentos. No lo son, son cuestiones filosóficas. El no entender la elección soberana, las preguntas son los cuestionamientos vienen del mismo tipo, filosóficos. ¿Qué significa filosófico? De una mente humana, de su propio conocimiento. Es que yo no entiendo cómo pudo Dios haber hecho esto, me parece injusto, etcétera. Todos son cuestionamientos de esa índole, pero no son exegéticos, no son que la Biblia hable y que haga determinación de eso. De hecho, está diciendo lo contrario. Es un don de Dios. La fe es un regalo desmerecido. Dice aquí, y esto no de vosotros, aquí está nuestra naturaleza, no era de vosotros, es un don de Dios. La Biblia latinoamericana lo traduce, esto no vino de ustedes, sino es un don de Dios. Dios no eligió a ningún pecador porque viera previamente que aquel creería en él. Eso no está en la Biblia. Cuando habla del preconocimiento de Dios, no está dirigiéndose a ningún argumento de este tipo. Nunca significa eso en la Escritura. Tengamos cuidado. Eso es algo que nosotros hemos deducido de una mala interpretación nuevamente de la Biblia. Hermanos, hagamos ese trabajo de dejar que la Biblia hable. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes no tenían ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Creer no es un acto meritorio. Creer no es algo que permita al hombre, porque el hombre en sí mismo, repito, era desagradable a Dios, no podía agradar a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 7. Aquí nos describe la condición de una esclavitud de la carne, de pecado, que no está hablando definitivamente de alguien que ha sido salvado, sino está haciendo un contraste en alguien que ha sido salvado, y por eso menciona ahorita en Romanos 8:7 el apóstol Pablo esto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ningún pecador cree jamás hasta que Dios le da fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Igual que ningún hombre puede ver antes de que Dios le dé la vista es el don de Dios y ver es la consecuencia del uso de su don. Es lo mismo. No es que el hombre tenga la capacidad, Dios le concede la capacidad y el hombre puede ver. Entonces la fe aquí en la tierra, el arrepentimiento que nosotros vemos es una manifestación de lo que Dios hizo internamente en esa persona. En Hechos capítulo 18, versículo 27,
nos dice exprofeso esta verdad que estamos analizando, que ya la vimos en esta porción de la Escritura de Efesios 2:8. Dice Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habrían creído. Dios les obsequió fe, no porque Dios previera que creerían, sino simplemente así le agradó hacerlo. Efesios 1 que estudiamos ya lo vimos también. En esa condición totalmente incapacitada, estábamos totalmente corrompidos, de raíz radicalmente corrompidos, pervertidos por el pecado, apartados de Dios, destituidos de su gracia, sin poderla alcanzar, hasta que Dios manifiesta este poder suyo dándonos este regalo. Eso es la gracia soberana de Dios. John Piper lo explica también de esta manera. Gracia soberana o gracia omnipotente. Gracia que tiene poder todopoderoso para vencer toda resistencia humana. Nuestra naturaleza resistía a Dios, rechazaba el Evangelio. Era incomprensible la palabra de Dios a nuestra mente natural. Y sigue diciendo el pastor John Piper, lo que esto significa es que la gracia no es solo la voluntad de Dios de perdonar nuestros pecados, sino también el poder de Dios para salvar a las personas de principio a fin. En otras palabras, la gracia comienza nuestra salvación, la sostiene y la termina en la eternidad con Dios. Esto no de vosotros, es un don de Dios. La Biblia del día dice, esto no procede de vosotros. La Biblia castellana dice, y esto no proviene de vosotros. Un muerto espiritual no tiene una capacidad de hacer nada para merecer la manifestación del poder vivificante de Dios. Esto lo hace Dios por su propia decisión. No tenía nadie el poder para creer por su propia cuenta. Tú no lo tenías, yo no lo tenía. Y por eso se llama gracia soberana, en absoluto. Dios levanta de entre los muertos y da fe. Nos dio una vida nueva espiritual. Como le decía Nicodemo, era necesario nacer de nuevo y Dios nos da esa vida. Una gracia soberana, una gracia irresistible. Esto es la belleza, la hermosura de la gracia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 9 de Efesios 2. Lo que ya leímos en Romanos capítulos 11, Romanos 11:6. Acerca de la condición, 5 y 6, acerca de la condición de esta gracia. No por obras, versículo 9 de Efesios 2. No por obras para que nadie se gloríe. El objetivo prioritario de nuestra salvación, de mostrar su gracia, es que Dios mismo sea glorificado, no el hombre. Hay canciones que se han escrito en donde se dirige la prioridad de la salvación. Hay pensamientos y doctrinas que dirigen la prioridad de la reconciliación de Dios con el hombre al hombre. Tú me amaste, decimos, ¿verdad? Y porque tú me amaste, entonces me salvaste. Bueno, es una verdad que tenemos que tener cuidado en no entender el propósito sublime, el más alto, el propósito más grande, lo más importante, lo que llamamos la gloria de la cruz. La gloria de la cruz no era la obra de Cristo en la cruz, la salvación no era solo para salvarnos. El objetivo es
glorificar a Dios, que Dios es lo más importante, que se pueda reconocer a Él como digno de ser adorado, exaltado, alabado, reconocido, que sea nuestra prioridad, nuestro número uno cada día. No hay nada absolutamente que yo pueda hacer para merecer su favor. No hay nada, dijimos, es inmerecido. Y Dios extiende su favor a aquellos que se merecen lo contrario a ese favor. Esa es la esencia del glorioso evangelio del Señor. Ofrece salvación a quien no merece ser salvado. Ofrece redención, el pago de la deuda, ofrece justificación, nos da santificación, nos da un proceso y seremos glorificados. Y todo esto debido y posible gracias a la obra, exclusivamente a la obra de Cristo Jesús. Estas son las buenas noticias de salvación. Por eso la necesidad de que nosotros prediquemos el evangelio completo, en donde les mostramos a las personas su condición, porque gracias a esa condición, a entendimiento de esa condición de pecado, entonces van a requerir la verdad de una necesidad, van a tener la necesidad de un Salvador. Sugel Michelén, el pastor Sugel Michelén, dice también estas palabras: la salvación es un regalo inmerecido para personas que debían recibir en cambio un infierno merecido. Favor desmerecido. Regalo que no merecíamos, que deberíamos haber recibido un infierno que sí merecíamos. En Juan 6:47, el Señor establece la condición. Juan 6:47, la condición para tener la vida eterna. Nuestro pecado merecíamos la muerte eterna, pero Juan 6:47 nos dice cómo ese destino cambia. De cierto os digo, el que cree en mí, no el que hace buenas obras, no el que se porta bien, no el que intenta ser una buena persona, no el que trata de llevar una vida religiosa o piadosa, no. El que cree en mí tiene vida eterna. Cuando Cristo habla y expresa en varios puntos de sus discursos, de sus enseñanzas, de su doctrina, de cierto os digo, está haciendo una afirmación. Aquí hay una verdad, como decimos nosotros. Hay que poner atención a esto. Esto es importantísimo. Y lo que Cristo está diciendo que es importantísimo, que no hay mentira, ni siquiera una sombra de falsedad en eso, es que el que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Pero no estamos hablando solamente de un pensamiento o una aseveración a la idea o al pensamiento de que Jesucristo es el Salvador. No, el que cree en mí está hablando de quién es Él, que Él es Dios, que Él se encarnó a la tierra para venir a cumplir ese propósito y pagar la deuda que nosotros debíamos. No es creer en Él de saber que Él existe, de estar seguros que Él existe. No, es entender todo este mensaje de salvación y prestarle oído, prestarle atención en nuestro oído, entenderlo, procurar en nuestra mente, procesarlo y entenderlo y colocar y entender esas verdades y darles ese valor de verdad al punto que podamos tomar la decisión. Después de tomar la decisión de colocarlo en un máximo, en un valor altísimo en nuestras vidas, de quién es Él, es el Señor del universo que se humilló hasta lo sumo para venir a salvarnos. Y entonces ese pensamiento de que está pagada esa deuda, ahora al saberme yo deudor, al saberme yo merecedor del infierno, ahora pongo mi confianza en esa obra como suficiente para que ese destino cambie y ahora yo tenga, en lugar de muerte eterna, alejamiento de Dios, una relación cercana y eterna para siempre con el Señor, en esta vida y en la próxima. La fe no es una obra, por eso no somos salvos por nuestro amor.
no somos salvos por una manifestación sentimental de las cosas, porque yo me sienta salvo, sino por creer. Y repito, esto tiene un fruto. Hay personas que piensan, que tienen la idea de que creen, pero que realmente no están creyendo. ¿Por qué no? ¿Por qué podemos decir, ay, qué persona tan juiciosa es ese pastor? ¿Por qué dices eso? Tú no sabes mi vida, tú no sabes. No lo sé, ni te estoy condenando yo, pero sí tienes que entender que si te decimos esto no es por fastidiarte, es porque tenemos misericordia. Porque si no hay un fruto en tu vida de esta fe, si tu vida no ha sido cambiada en relación con Dios y en relación con tu pecado, si para ti sigue siendo lo mismo no congregarte, si para ti sigue siendo lo mismo vivir tu vida, tú dominando todas las decisiones, no digas que Jesús es tu Señor. En Romanos 10 lo dice, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, y el corazón no son los sentimientos de una persona, no es como tú te sientas o no te sientas, sino el corazón está, eso cuando habla la Biblia en Efesios se dirige al vientre, a las vísceras, al estómago. Cuando habla del corazón está hablando de nuestros deseos. Si el deseo no es obedecer a Dios, si el deseo no es estar en su palabra, si el deseo no es estar en comunión con personas que creen también, entonces no te engañes. La Biblia lo enseña, no eres un hijo de Dios. En Primera de Juan están las características de alguien que tiene que ha sido salvada, que tiene este regalo de la salvación. No son las obras las que nos salvan, las obras son un fruto de que realmente hemos sido salvados. Y como todo esto, como ya lo estuvimos escudriñando, entendiendo, hablando, estudiando de acuerdo a la Biblia, entonces creer es lo que nos da esta reconciliación con Dios, esta salvación, y ese creer es dado por Dios. Esa salvación es dada por Dios, la deuda fue pagada por Dios, entonces así queda exaltada únicamente la gracia de un Dios que ya es glorioso en sí mismo. Nuevamente quiero leer una frase de John Piper. La fe no puede gloriarse en la bondad o competencia o sabiduría humanas, porque la fe se enfoca en la gracia libre y abundante de Dios, que satisface todas nuestras necesidades. Toda bondad que la fe ve, la ve como fruto de la gracia. Entonces no quiere decir, y ese es nuestro gran error a lo largo de los siglos. Mira esa persona, se ve tan buena, se ve tan tierna, mira cómo ya le dio regalos. Él se renunció a sí mismo y se fue a darles, a servir a la gente en África y a tener, wow, qué buena persona. Examinamos las cosas solamente por lo que vemos y debemos de tener mucho cuidado, porque la fe no puede gloriarse en la bondad o competencia o sabiduría humana. La aparente bondad, yo diría, la aparente competencia, la aparente sabiduría. ¿Y por qué digo aparente? Porque si no es dada por Dios, si es una sabiduría que emana de nuestros propios razonamientos y están opuestos a la palabra de Dios que nos ha dejado los razonamientos de Dios, entonces es solo aparente sabiduría, no es una verdadera sabiduría, no es una bondad que glorifique a Dios, que es la razón por la que nosotros existimos, darle gloria a Dios. Y si nosotros no le damos la gloria a Dios, entonces estamos robándole esa gloria, ya estamos en pecado. ¿Qué nos enseñó el apóstol Pablo? Que ese cambio de incredulidad a la fe no es propio del hombre, sino de la gracia divina. Por eso leímos la ocasión pasada en Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
¿En dónde se va a mostrar? Dice aquí, en los siglos venideros. La evidencia de esa gracia, seremos nosotros como un recordatorio perfecto, como ese título que te señala que acabaste una carrera, como este anillo que te señala que te casaste y te comprometiste. Así nosotros seremos esos heraldos que son mostrados, que muestran la gracia de Dios por toda la eternidad. En la eternidad la obra de Cristo, del Espíritu Santo le van a dar honra y gloria, que nosotros estemos ahí, que nosotros estemos salvados. Porque Dios es clemente, el pecador es perdonado. Porque Dios es misericordioso, el pecador es convertido. Porque Dios es lleno de gracia, somos purificados y salvados. Para que esto no dé la oportunidad, como dice aquí, a una jactancia humana. Para que nadie se gloríe, para que no digan, yo estoy aquí en el cielo gracias a que creí, gracias a que fui a la iglesia un día y entonces yo levanté mi mano y entonces yo creí y por eso yo estoy aquí, gloria a mí. No. No por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir voy a llegar al cielo gracias a que le hice una buena decisión. La decisión, como ya lo vimos, que puedes tomar de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador y poner tu confianza en Él, tiene un origen en Dios, no en nuestra mente, no en nuestra sensibilidad, no en nada de nosotros. Estamos impedidos totalmente por eso. El Señor, por quien es Él, recibimos todas estas bendiciones. Toda la gloria se la merece solo Él. Si hoy estás aquí, querido, oyendo este precioso mensaje y has comprendido cómo se ha manifestado el amor de Dios en Cristo Jesús, al venir a pagar esa deuda, no de Él, sino la nuestra, estamos delante de la hermosura de la gracia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a admirar la gracia de Dios o vas a rechazar o continuar rechazando como lo has hecho tal vez en otras ocasiones? ¿O vas a extender tu mano como un pobre mendigo sin nada absolutamente que ofrecer para recibir este glorioso regalo de ser rescatado de lo que totalmente todos nosotros merecíamos, el castigo eterno? Recibe este regalo de la hermosura de la gracia que te ha llevado a comprender en este momento que solo Él es digno y solo Él puede entregarte esto. Y si tú estás creyendo en este momento, ahí con tus ojos cerrados, dile: Dios, gracias, gracias por la hermosa gracia tuya, esa gracia que me ha traído a comprender en este momento que soy un pecador y que necesito de tu salvación, y que ahora puedo creer porque tú me has concedido ese regalo precioso de tu salvación. Te bendecimos, Dios, te honramos. Gracias, Dios, por aquellos que estás extendiendo un nuevo nacimiento en sus vidas y permite que ellos continúen adelante conociéndote. Haz tu obra en ellos, y los que ya hemos, Señor, recibido este regalo tuyo, ayúdanos a depender de tu gracia, a no pensar en ningún momento que podemos estar aislados, autónomos, tomar nuestras decisiones. No, ni de principio, y nunca eso sucederá, que podamos vivir en tu gracia, en tu favor y cumpliendo tu propósito en obediencia. Permite que esa fe que nos has regalado nos permita, Señor, ahora creer que cada momento de nuestras vidas está provisto por ti, abastecido por ti, cuidado por ti, y que nosotros seamos guiados por tu palabra. Tráenos a ti, Señor. Atráenos a tu presencia para que disfrutemos de esa presencia día y noche y podamos vivir, Señor, mostrando esa gracia a aquellos que no te conocen, dando de gracia lo que de gracia recibimos. Te damos toda la honra y el poder con acciones de gracias. Te pedimos que tú sigas obrando sobre nuestras vidas y sobre aquellos que te están conociendo el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Pues bienvenidos a la familia de Dios, a todos aquellos que han hecho esta oración de fe, que han creído y han tomado la decisión y Dios les ha regalado esta vida eterna. Les queremos recomendar, lea la Biblia. Busque una iglesia donde estudien la Biblia, una congregación, un lugar donde haya personas que al mismo tiempo estén conociendo más de Dios a través de su palabra, que se predique la palabra de Dios, no una religión, la palabra de Dios, que ahí se predique esto y usted va a seguir creciendo y conociendo del Señor. Lo felicitamos, los bendecimos a todos nuestros hermanos que están escuchando y manteniéndose en el estudio bíblico. Los animamos a que sigamos, estemos atentos. Con la ayuda del Señor pronto nuevamente vamos a iniciar nuestros estudios presenciales para estar reunidos cumpliendo el propósito de iglesia que Dios nos ha permitido tener. Les agradecemos mucho esta conexión, que Dios les bendiga, les mandamos muchos saludos y un fuerte abrazo.